Sí, licenciado, se escucha. Ok, gracias. A ver, ¿quién se anima a comentar? Es que en la clase pasada. Neibar Alavi. Sí, buenas tardes, licenciado. En anterior clase estábamos viendo sobre lo que es una calificadora de riesgos y Neiva, dijimos antes de que comience, ¿los grupos era para hoy día o para mañana? Neiva, para Sí, hoy día que yo recuerde, licenciado. ya. lo que recuerdo era para mañana, bueno, dijo 27. Pero no recuerdo muy bien. Ya lo veremos mañana entonces. ¿Ya? Ok, adelante. Ya, perdón, ese no es que. Bueno, dijimos que las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas que miden y controlan la salud financiera de una empresa emisora. También dijimos que para la emisión de un título o valor necesitamos una calificación de riesgos sí o sí, y la función de estas calificadoras, la función principal, es dar una opinión, su valoración del nivel de riesgo que va a implicar que un título o valor de una empresa, ¿no? Entonces, también hablamos de que, sí, hablamos del riesgo, dijimos que el riesgo es una probabilidad de que pase algo o no, entonces que las calificadoras tienen que estar seguras de que una empresa emisora pueda superar o al menos que el nivel de afectación sea muy bajo. En Bolivia es muy difícil esto porque como vivimos en una incertidumbre constante, dijimos que las empresas trabajan de manera cíclica y que las calificadoras de riesgo deben analizar esto, deben analizar su forma de trabajo para realizar estas evaluaciones. Um, Dijimos que los inversionistas se apoyan más o menos en un 60 o 70% en la calificación de riesgo, o sea que es un insumo más para tomar una decisión, porque puede que la calificación de riesgo de una empresa sea muy mala, o sea muy riesgosa o que la empresa esté medio quebrada, pero al final la decisión va a ser del inversionista, porque vamos a analizar muchos aspectos de la empresa y además, esto va a ayudar a que vayamos mejorando la percepción del mercado, perdón, que vayamos analizando los títulos, valores que vamos a comprar y también que vamos a ver cuán adversos somos al riesgo. Estábamos hablando también de las ventajas de la calificación de riesgo y dijimos que hay ventajas para el inversionista y para el emisor. Para el inversionista dijimos que para tomar una decisión, la calificación de riesgo no es la base. No tomamos la decisión solo en base a una calificación de riesgo, porque el inversionista tiene que analizar la calificación, la valida y la tiene que comparar con otras para encontrar algún diferenciador y que podamos tomar una decisión. Entonces, esta calificación de riesgo dijimos que, pues, que sea excluyente de nuestra decisión. Para el emisor dijimos que como le entregamos toda nuestra y este evalúa nuestra situación. Entonces, la calificadora de riesgo puede proyectar una imagen de nuestra empresa que puede ser que la mejore o empeore nuestra reputación. También dijimos que la calificadora De acuerdo, dice, Neiva, gracias. bueno, ya ves. Canaviri, por favor. Está bien, licenciado. Bueno, continuando también con lo que dijo, habíamos definido, no habíamos definido, bueno, habíamos dicho que también las calificadoras de riesgo son como en sí, como los doctores, bueno, como médicos en sí, que te van a decir qué es lo que está mal en la empresa, así como había dado su ejemplo con las licencias de conducir, que para sacar unas licencias tú tienes que cumplir requisitos, así como si estás bien en la vista, si estás bien en algo, que con tal de que con eso te certifiques y si con eso puedes acceder a la licencia, es así lo mismo con las calificadoras de riesgo que tienen que certificarte, bueno, algo así con lo que he entendido, que para que puedas ir por esa empresa que tú quieras ir con ese riesgo que pueda tener. Y después habíamos dicho que también que las calificadoras de riesgo tienen que estar obligatoriamente reguladas por la ASFI, que no puede haber ninguna que no puede estar así en esa regulación.
También luego lo que dijo la compañera también es de las ventajas y desventajas y también después de los factores que se tienen que tener en cuenta para otorgar una calificación de riesgo. Pero en ahí entran los que son los factores cualitativos, donde que habíamos dicho más que todo que tiene que estar esos factores que pueden influir en la forma de pago y en la que debemos tomar en cuenta siempre los planes y estrategias, mientras que en los cuantitativos implica más que todo en los análisis de estados financieros, donde que en bases históricas, en proyecciones, podemos ver qué tal está yendo la más que todo en la empresa. Es decir, que quién sabe si la empresa la que uno puede querer invertir en ahí no puede estar bien en sus estados financieros, es decir, en sus valores económicos que pueda tener esa empresa, puede estar cayendo para un resfriado, así como un médico puede decir, ah, no, esta empresa no puede aguantar ni para un resfriado más. Ya, un ejemplo muy, bueno, es así, con eso pueden decir ya qué empresas así, pues, dónde puedes invertir, porque ahorita también lo que dijo es que invertir casi nadie lo hace por moda, más que todo por necesidad. Es así lo que puedo decir con respecto a eso. Y es más que todo lo que podría decir ahorita, licenciado. Entonces, Carlos, Vilma Guacara. Vilma, ¿escuchas, Vilma? Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? Licenciado, ¿puedo participar? Levante la mano. Fernando Nine, Sí, licenciado. vamos. Licenciado, también lo que tomamos en cuenta que tenían dos factores que se toman en cuenta para lo que es la calificación de riesgo, son cualitativos y cuantitativos. En los cualitativos están los planes y estrategias, calidad de administración, oportunidad del mercado y lo que son las auditorías. Y en los cuantitativos ya son más lo que es el análisis de estados financieros sobre la base histórica. Eso quiere decir que van a tomar, dependiendo de cuántos años van a tomar para tener ese análisis de lo que es la base histórica y también lo que es el flujo de caja. También dijimos que la calificación de riesgo es un cálculo de la probabilidad de no pago. Eso quiere decir que es la capacidad o disposición del emisor para pagar los intereses o sobre el capital que está adeudado. Y también dijimos que la calificación de riesgo es una opinión independiente, objetiva y tecnificada acerca de la solvencia que tiene la empresa o la que está emitiendo eh, la que está optando por esa calificación. Y también dijo que esto no puede ser eh, emitida como un instrumento representativo de deuda. Eso quiere decir que no puede ser como un respaldo para lo que es decir, yo sí pago o no pago, digamos. Entonces, solo eso es como nos ayuda para poder tener un panorama más para poder invertir en esa empresa o definitivamente no. Eh, también nos dijo que no debe ser emitida como un aval o una garantía de un título de crédito, o sea, y tampoco es una auditoría, tampoco es que van a estar, una vez presentando los estados financieros y todo eso, tampoco van a estar sujeto a una auditoría. Y eso sería todo, licenciado. Ok, gracias. Vilma, ahora sí.
nada. La tecnología a veces no ayuda en estos casos. Gracias, Bill. A ver, bueno, continuaremos. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Se ve? Sí, no. Sí, licenciado, se ve. Ok, gracias. Vamos a pedirle a su compañero Fabricio Espada. Presente, licenciado, ¿me escucha? Sí, por favor, le voy a pedir primero leamos los A's, luego los B's, y luego ya le voy diciendo cómo hacemos. Ok, está bien, licenciado. Bueno, categorías de riesgo, valores de largo plazo. Triple A. Corresponde a aquellos valores que cuentan con muy alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. Doble A. Corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. A. Corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. Triple B. No, ahí nomás. Ya, está bien, Vamos a ver, licenciado. triple B, Fabricio, ¿ya? A ver, estamos en un primer grupo, ¿ya? Donde se les conoce con el nombre de los clientes premium, ¿no? Cuando uno habla de emisiones premium, ¿no? Cuando uno habla del mercado de valores, los catalogan de esa manera. Entonces, en este punto, un cliente calificado AAA, perdón, un emisor calificado AAA, significa que pase lo que pase, te va a pagar esas deudas, ¿no? Así haya pandemia, coronavirus 2, fiebre del mono, el Strong salga campeón, lo que fuera, cosas impensadas, ¿no? Entonces, te va a pagar. Sin embargo, es importante conocer qué es lo que está haciendo hoy día esa empresa para ser fuerte de esa manera, ¿no? Cuando ustedes dicen, voy a invertir en un triple A, pues es importante saber qué le hace ese triple A. Durante varios años, Soboce, por ejemplo, hace una empresa triple A, ¿no? Que los emisiones de deuda, pues todo el mundo se peleaba por ese punto. ¿Qué creen que le hacía que sea una empresa triple A? ¿Qué creen que tenía como principal característica para ser un triple A? ¿Alguien? Siempre ha contado con el respaldo de sus activos que van a ser factor de liquidez alto. Sí, pero más que eso. Licenciado, sería lo que es sus partes cualitativas en lo que es plan estratégico y su calidad de administración. Ya, pero más que eso. ¿Qué dice el resto? Sería entonces la oportunidad de mercado que tenía, ya que el mercado que él tenía era casi monopolista, o sea, él tenía la mayor parte de lo que era el acceso al mercado. Muy bien, Luis Fernando. La parte más importante
era que él era monopolista del mercado, prácticamente, ¿no? Todas las empresas que le querían hacer competencia se las fue comprando, inclusive Francesa, ¿no? Y fue con la única que le dejó a su albedrío, ¿no? A Yocobose, porque no lo veía como una competencia. Cemento de Santa Cruz, ¿no? Warnes, Cemento de Misa de Oruro, Cemento El Puente en Tarija, Francesa en Sucre, Viacha en La Paz y algo no me estoy olvidando, creo. Bueno, con ellos tenía todo el monopolio del mercado, ¿no? Prácticamente todo. Copaba todo el mercado y con eso podía generar, pues, todo lo que me han dicho ustedes, ¿no? Primero, una buena gestión administrativa, todo era éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque había demanda, producía para el mercado. No se olviden, ustedes saben llevar microeconomía y decía en la teoría microeconómica que un monopolista es ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no llega a cubrir toda la demanda. Mientras sea el único vendedor, pues la gente siempre va a querer más, ¿no? Entonces llega siempre a tener ese pequeño percance de ser ineficiente y poder cubrir todo. Esa empresa llegó a ser AAA. Se vendió y se entró Cementos Yura, ¿no? A través del Grupo Gloria se compró esta empresa y salió al mercado dos grandes, ¿no? Primero Itacamba, ¿no? Con una importantísima inversión. Y dos, entró al mercado Fancesa, pues, con mayor fuerza, ¿no? Entonces, esas dos empresas han hecho un poco tambalear, si vale el término, del mercado. Y asimismo también se ha hecho una autocompetencia entre los cementos Yura, principalmente al sector occidental, a competir, ¿no? Entonces, todo eso lo ha afectado. Hoy día, esos valores de largo plazo, bueno, hoy día no debe nada, pero seguramente ya no es un triple A, ¿no? Debe ser un A o tal vez un A, doble A, pero no es un triple A. Y aquí lo que quiero que lo tengan muy en cuenta, unos temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice muy alta capacidad de pago. Aquí dice solamente alta y aquí tiene una buena capacidad de pago, ¿no? Y habla del futuro, dice, ¿no? No se vería afectada, no se vería afectada ante posibles cambios del emisor, miren, también, ¿ya? Y acá dice, es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios del emisor. Son temas que hay que tomar en cuenta cuando uno empieza a analizar y evaluar una calificación de riesgo. Una calificación, así sea A, ¿no? Pues sigue siendo una buena calificación de riesgo, principalmente en el país, porque el país está calificado como B, ¿no? Entonces, ese es el otro punto también que juega en contra para vender nuestros valores en el mercado externo, ¿no? Una empresa no puede tener una mejor calificación que su país, ¿no? Salvo que viva en el país de las maravillas, pero nuestra historia funciona en ese punto. Fabricio, ¿nos puedes ayudar con los otros 3 Bs, por favor? Está bien, licenciado. Triple B. Corresponde a aquellos valores que cuentan con una suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. W. Corresponde a aquellos valores que cuentan con capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la que es variable y susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. B. Corresponde a aquellos valores que cuentan con una mínima capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es muy variable y susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en la pérdida del capital e intereses. ¿Sigo, Gracias. licenciado? No, Ahí está vamos bien. a los siguientes, ¿ya? Ya está bien. Todos son estas calificaciones con B, pues hablan de empresas hoy día, por ejemplo, en el mundo, no solo en Bolivia, que han sido afectadas seriamente con el tema de el COVID, ¿no? La pandemia.
a muchos han deteriorado su calificación a sus puntos. Cuando uno habla de triple B, es en relación al A, habla de ya una suficiente, o sea, tiene lo necesario para pagar los créditos, la emisión de deuda, etcétera, y es susceptible a debilitarse, ¿no? Entre posibles cambios. Lo propio, ¿no? Muy similar a lo que dice A, pero es prácticamente están al borde del hilo, ¿no? Hay que funcionar. En el doble B, perdón, sí se tiene capacidad de pago, pero hay un tema importante aquí, ¿no? Es variable y susceptible a debilitarse. Entonces tiene un nivel de rentabilidad, flujo de caja como una, como un electrocardiograma, ¿no? Algunos de ustedes han visto, ¿no? Como es el electrocardiograma, ¿no? Tin, 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 así, sube, baja. Es muy variable, ¿no? Entonces, difícil tener un panorama claro en ese punto. Bueno, aquí estaba Bolivia, hoy está acá, y habla de B, de que tenemos mínima capacidad de pago para nuestras deudas, que hoy día, ¿no? Ustedes han podido ver el tema del reordenamiento de los créditos fiscal, pues realmente se ha complicado sustancialmente. Hay un déficit fiscal muy fuerte en el país y pues va a poquito a empujar a que las empresas en Bolivia eh, perdón, las empresas públicas, ¿no? Empiecen a generar mayores ingresos y eso a su vez pueda solventar ese déficit fiscal, ¿no? Las empresas públicas, BOA, Entel, etcétera, el Banco de Unión, seguramente van a subir sus precios o alguna cosa así para que puedan sopesar un poco ese tema y puedan generar ingresos, ¿no? De lo contrario, van a tener que quitar los gastos fiscales, ¿no? Por ejemplo, gastos públicos, ¿no? Por ejemplo, la subvención. No creo que quieran hacerlo, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que ir validando y revisando bien, ¿no? Ahora, aquí dice que este es muy variable, ¿no? Su capacidad de pago y susceptible a cambios, a debilitarse. Pueden incurrir incluso en pérdidas del capital e interés. Realmente es una situación un poquito trágica y aquí, ¿no? Es importante ese punto. Fabricio, por favor, ¿me puede ayudar con los siguientes tres, C, D y E? Está bien, licenciado. C. Corresponde a aquellos valores que no cuentan con capacidad para el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Existe alto riesgo de pérdida de capital e intereses. D. Corresponde a aquellos valores que no cuentan con capacidad para el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados y que representan incumplimiento efectivo de pago de capital e intereses o requerimiento de quiebra en curso. E. Corresponde a aquellos valores cuyo emisor no posee información suficiente o información representativa para el periodo mínimo exigido para la calificación de riesgo y carecen de garantía suficiente. Gracias. En el punto C, por ejemplo, en Estados Unidos había muchas empresas que se dedicaban a invertir en clientes calificados C, pero lógicamente hacían un sistema de estrés y otras cosas. ¿Y por qué era interesante invertir en estas empresas? Porque el nivel de volatilidad era muy alto, por ende el riesgo era muy alto y por ende la rentabilidad era muy alta, ¿no? Te pagaban entre 2, 3, hasta 4% mensual, ¿no? O sea que números al año es 35, perdón, 36, 48%. En 2 años ya podías recuperar tu inversión, se puede hacer otro capital, como comúnmente se dice, ¿no? Entonces, eso era un punto importante. Pero para hacer eso, pues tiene que ser muy experto, ¿no? En el mercado, porque tiene un alto riesgo de pérdida de capital e interés. Cuando uno es un título de valores recalificado a D, ¿no? Porque ninguno de los títulos valores nace con C, D o E, ¿ya? Son recalificados generalmente. No tiene capacidad de pago, ¿no? Y adicionalmente, ya está hablando de un tema muy complejo, ¿no? Una empresa que es el riesgo de quiebra, ¿no? Entonces, la empresa se está levantando las manos prácticamente y está diciéndoles, oye, no puedo trabajar más en este negocio
por favor, hasta aquí llegamos, ¿no? Quédese con la empresa, quédese con los activos y usted se entere. Y el E, que es mucho más complicado, ya ha quebrado la empresa, ¿ya? Y no se tiene de dónde recuperar, ¿no? Por eso habla de carencia de garantías suficientes, que es un tema también importante acá, ¿no? Porque las garantías en algún momento se convierten pues en una fuente alternativa de pago, ¿no? Te pueden dar casas, autos, máquinas, lo que fuera, peor es no recuperar nada, ¿no? Entonces, importante. Fabricio, con el resto hasta el final, por favor. Está bien, licenciado. Se añadirán los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B, con el objeto de establecer una calificación específica de los valores de largo plazo de acuerdo a las siguientes especificaciones. Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más alto de la calificación asignada. Si el numeral 2 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada. Si el numeral 3 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada. Ok, vamos a suponer que hay una calificación B y este B puede tener tres clases, ¿no? Tres clases de B. B1, B2, B3. Si está en el 1, está muy próximo a ser doble B, ¿no? Estar aquí muy cerquita a ser B, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una alta predisposición a que las cosas estén mejorando y pueda subir de calificación. Cuando es B2, por ejemplo, es que es su calificación correcta, ¿no? Está en su rango promedio para esa calificación. Pero cuando es B3 es un tema un poquito más complicado. Poder decir, por ejemplo, a C está pendiente de un hilo, ¿no? Ese punto en particular, y se denota prácticamente en el mercado de valores que estas empresas, bueno, hoy día se convierten en, ¿cómo se llama este punto? Empresas offshore, ¿no? Que no tienen eh, una alta predisposición de generar negocio para poder complementar este tema, ¿no? Entonces, es importante conocer estos valores. Estos son la forma de calificación de riesgos que se tiene acá en Bolivia. Y cuando uno empieza a pensar qué es lo que debería hacer las empresas en Bolivia para tener una mejor calificación, pues tiene que tener un muy buen performance, análisis competitivo, comparativo de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Entonces funciona en ese sentido estos aspectos en particular. Ok. Vamos a pedir a nuestros compañeros que nos ayuden. ¿Si alguien tiene alguna duda sobre las calificaciones, algo que comentar? Sí, Fabricio. Lick, si tengo una consulta, si digamos, una empresa, digamos, está en la categoría B, pero digamos, está en B3, puede bajar directamente, digamos, o sea, debería bajar directo a la C, ¿no? Pero hay casos de que, digamos, o sea posible de que baje, digamos, a la D. Sí, claro. Si cumple los parámetros establecidos, puede, no es un cambio de calificación gradual, ¿no? Es un cambio de calificación, me puedo saltar, ¿no? Por ahí estoy en E hoy día y me he ganado la lotería y le he puesto dinero a mi empresa y me he vuelto triple B, ¿no? Todo lo contrario, soy triple B y estaba en el sector industrial, perdón, el sector turismo, ¿no? Por un ejemplo de ello, Amazonas, ¿no?
nosotros la ha complicado sustancialmente, está pues, casi 6 meses sin operar. Y hoy día está muy complejo de estar, estaría, si permitiría valores en una categoría C o D seguramente. Está bien, gracias, licenciado. Ok. ¿Qué estábamos? Mayumi Alanoca. ¿No hay? Javier Alvarado. Tampoco. César Blanco. Presente, César, ¿nos ayudas, por favor? claro, Alec. ¿Qué es una entidad de depósito de valores? Es una entidad especializada que, constituida como sociedad anónima, se hace cargo de la custodia de los valores, así como del registro, compensación y liquidación de las operaciones que con ellos se realizan mediante sistemas computarizados de alta seguridad. Las entidades de depósito de valores buscan reducir el riesgo que representa el manejo físico de los valores para sus tenedores, agilizar las transacciones en el mercado secundario y facilitar su liquidación. Las entidades de depósito de valores se ocupan también de la administración de los valores depositados, entendiéndose por ello el ejercicio de los derechos económicos emergentes de los mismos. Es decir, que el cobro de dividendos, los cupones, amortizaciones e intereses por cuenta de sus depositantes. Las entidades de depósito custodian valores, permitiendo su desmaterialización en registros electrónicos, porque desde el momento de su depósito ya no circulan físicamente, sino a través de cambios en los registros informáticos, a cargo de la entidad de depósito de valores. Gracias, César. A ver, una entidad importantísima que trabaja fuertemente hoy día dentro del mercado de valores es la entidad de depósito de valores, ¿ya? Esta, como todas las otras empresas que forman parte del mercado de valores, es también una sociedad anónima, ¿no? Que tiene como fin inicial, bueno, tiene como fin inicial custodiar los títulos valores, ¿no? Si yo compro un título valor, pues me lo custodiaban ellos para que no se me pierda y se tenga un registro adecuado, el registro de mercado de valores, toda esa información, pues se ingresaba en este punto. Posteriormente, con el pasar de los tiempos y considerando que necesitaban una tarea adicional sobre este punto, se generó el tema de la compensación y liquidación de las operaciones, ¿no? Entonces, se está trabajando fuertemente en este tema con sistemas computarizados hoy en día en Bolivia de alta seguridad, ¿no? Así que los hackers, no es que no se pueden entrar, ¿no? Sí se podrían, pero con un mayor grado, nivel de dificultad, ¿no? Entonces, seguramente se trabaja en ese punto, en ese aspecto. Tiene como objetivo particularmente reducir el riesgo que representa el manejo físico de los títulos valores, tanto para los tenedores como para los emisores, porque el emisor también dice, oye, ¿a quién le pago los intereses, no? Si se ha encontrado aquel el papelito y el otro que me ha comprado. Entonces, ese tipo de cosas se ha logrado reducir, si vale el término, hasta mejorar esta parte en particular. Las entidades de depósito de valores se ocupan también de ¿cómo se llama esto? De la liquidación, ¿no? De los derechos que ejerce el que compra un título valor. En pagar los dividendos, por ejemplo, cuando yo me compro una acción, en que me paguen los cupones, cuando yo tengo que comprar un bono corporativo, por ejemplo. En amortizaciones de intereses por cuenta de los depositantes, también lo propio. Eso me ayuda muchísimo a que yo como inversionista me sienta seguro de que me van a pagar y hay alguien que me lo está cobrando, está anticipando estos cobros, se está haciendo la recaudación necesaria para que lo tengan en el futuro. Y yo como emisor, pues tenga alguien que diga, oye, ¿a quién le vas a pagar? No, si es una responsabilidad de la EDB, yo le doy la plata a la EDB, se genera el monto y él es el que distribuye dependiendo quién tiene la propiedad de esos títulos valores, ¿no? Es una entidad que ayuda muchísimo en este punto
Y el concepto más importante que se tiene es el tema de la desmaterialización, ¿no? Entonces, hoy día ya no circulan activos financieros de esta categoría líquidos en el mercado, pero físicos, no líquidos, físicos del mercado. Si no, existe un título de propiedad electrónico, ¿no? Digital, online, como quieran verlo ustedes. Eddie Mata. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ayuda, por favor. Claro. Ah, ¿Qué deben hacer las entidades de depósito de valores? Una vez que los valores han sido depositados, la entidad de depósito de valores se encarga de custodiar mediante registros electrónicos en anotaciones en cuenta los valores que le son entregados, garantizando su seguridad. Realizar la compensación y liquidación de las operaciones realizadas con los valores depositados. Llevar el registro electrónico de las operaciones realizadas y de los depositantes. Administrar los valores previa autorización del depositante. Expedir a los dueños o titulares de los valores certificados no negociables sobre los valores en depósito para acreditar su condición de propietarios, como por ejemplo la asistencia a las asambleas de accionistas. Informar permanentemente a los emisores sobre los valores en depósito emitidos por ellos. Gracias, Eddie. Esas son las tareas importantes que tiene la entidad de depósito de valores, ¿no? Primero, que es el tema de la custodia, ¿no? Así ha nacido, así se ha conceptualizado. Entonces, trabaja muchísimo con el tema de custodia y la garantía que implica custodiar electrónicamente estos títulos valores, ¿no? La compensación y liquidación, lo que comentamos hace un momento, ¿no? Cómo se va a ir generando este aspecto. Llevar el registro electrónico de las operaciones realizadas y de los depositantes. Es otro punto importante acá que se tiene que considerar seguramente al momento de realizar el pago, ¿no? De la liquidación y la compensación que se va a generar. Estamos seguros que muchas empresas acá en Bolivia están trabajando fuertemente con el tema de la administración de los valores previamente autorizados por parte del depositante, ¿no? Entonces, yo le digo, quiero endosarlo, quiero darlo en garantía. Entonces, son temas ahí interesantes y hay que evaluarlos en general. Luego está el tema de expedir a los dueños o titulares, ¿no? Estos títulos valores que no son negociables en bolsa y asimismo darles los derechos que se generan, por ejemplo, en una acción, como participar en una asistencia, notificarlos, ya sean asambleas ordinarias o extraordinarias a los accionistas, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta ese aspecto. Y por último, informar permanentemente a los emisores, ¿ya? De quién es el dueño de ese título de valor, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que tengan una claridad de quién está manejando estos aspectos. ¿Qué es la desmaterialización? Bueno, a ver, vamos a pedir que nos ayuden algunos compañeros. Tenemos acá a Cristian Patti. Estoy licenciado. Ayuda, por favor. Desmaterialización. Registro e inscripción de la titularidad de los valores objeto de depósito en anotaciones en cuenta, ya sea a través de su emisión desmaterializada en mercado primario o a través de la conversión de los valores físicos o cartulares en anotaciones en cuenta. Ustedes recordarán, ¿no? Desde un depósito a plazo fijo, alguna vez ustedes han visto a los papás, ¿no? Así era un depósito a plazo fijo, tenía todos un papel debidamente firmado, etcétera, emitido por un banco. Hoy día ya no existe eso, ¿no? Te dan solamente un recibito y tú te dicen tu depósito a plazo fijo, está anotado en el banco, ¿no?
Entonces, hoy día no tienes esa claridad en ese sentido, en ese aspecto en particular. Las empresas en Bolivia nos ha costado mucho este tema de desmaterialización porque siempre nos gusta mucho el tema físico, ¿no? Es más, por eso la transformación digital en Bolivia está yendo a pasos de tortuga, ¿no? Así. Uno por eso y dos por la informalidad, ¿no? Emitir títulos valores desmaterializados pues ha generado un boom en la economía y hoy día solamente existe un dato así, ¿no? Por eso está desmaterializado. Ya no hay el cartón que teníamos y donde se mostraba esa, esa, esa lógica. Bueno, Edgar Frías, Presente, licenciado. ayuda por favor con esto. Está bien. Representación mediante notación en cuenta. Forma de representación de valores establecida por la ley del mercado de valores, por la que los mismos se expresan a través de anotaciones en cuenta a cargo de la entidad de depósito de valores, pudiendo dicha forma de representación comprender a la totalidad o parte de los valores, integrantes de una misma emisión, clase o serie, pudiendo los tenedores de estos valores, en consecuencia del emisor y de quien pudiera corresponder, exigir el cumplimiento de las prestaciones que derivan de dicho valor. Un tema importante es esta anotación en cuenta, te va a servir como un medio coercitivo contra el emisor, ¿no? Cuando le vas a pedir que te pague, que te cumpla todas las obligaciones, todo lo que ha pensado, se puede solucionar este tema. Entonces, ahí yo les pido que tomen muy en cuenta ese aspecto, porque este tipo de anotaciones en cuenta ayuda muchísimo, por ejemplo, a, como comúnmente se dice, a empeñar, ¿no? Pero se llama endosar en cuenta, ¿ya? Total o parcialmente un título valor para que con ese endoso me pueda prestar yo dinero, ¿no? Entonces, los títulos valor te ayudan muchísimo en ese punto en particular. Es como una nueva, es una opción más de garantía y es una opción adicional de financiamiento, ¿no? Hansel Bautista. Jarandilla Monasterios. Licenciado, ¿me escucha? Jarandilla. Sí, licenciado. Ya, adelante, por favor. Servicios de la entidad de depósito. Compensación y liquidación de las operaciones realizadas con valores en el mercado de valores. Compensación es proceso por el cual, luego del cierre de las operaciones del mercado, la entidad de depósito de valores calcula y establece las respectivas obligaciones de entrada de valores y de efectivo por cada participante. La liquidación es un proceso que comprende el descargo de las obligaciones de liquidación mediante la transferencia de valores del vendedor y la transferencia de efectivo del comprador. A ver, aquí hay el tema de la compensación, ¿no? La compensación particularmente habla de cuánto debe y cuánto genera un participante. No se olviden que ya son gente que trabaja mucho tiempo con el mercado de valores, ¿no? Entonces hay ofertantes, perdón, una misma persona puede ofertante y demandante de dinero. Es decir, puede emitir títulos valores, pero también puede invertirlos, ¿no? Entonces trabaja en los dos sentidos. A esa figura se llama compensación. ¿Qué es lo que más he hecho? ¿He invertido más o he emitido más? ¿No? Entonces, ese es el punto importante para poder compensar esta parte. ¿Quién trabaja muchísimo con el tema de compensación? Las agencias de bolsa, ¿no? Porque manejan volúmenes bastante altos y cuando se van comprando títulos valores de una misma agencia de bolsa y se van vendiendo, pues se va realizando ese tema de la compensación en particular. Y por el otro lado tengo la liquidación, ¿no? Que es prácticamente liquidar el título valor, ¿ya?
o el cupón, ¿no? Dependiendo de la característica, para que se pueda realizar el pago del vendedor al comprador en efectivo, ¿no? Particularmente en transferencia en cuenta. Ok, vamos. Jocelyn Fernández. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ayuda con esta diapositiva. Está bien. ¿Qué ventajas ofrecen las entidades de depósitos de valores? Las entidades de depósito de valores permiten mayor eficiencia en el mercado de valores al ofrecer las siguientes ventajas. Seguridad, por la inmovilización y custodia de los valores y la reducción del riesgo derivado del manejo físico de los mismos. Confiabilidad, la información que manejan dichas entidades no es de libre acceso al público, debiendo manejarla con la reserva de la ley del mercado de valores, que la ley del mercado de valores establece. Agilidad, facilidad en el registro de cualquier cambio que pudiera afectar a los valores dentro de los procesos de compensación y liquidación de las operaciones bursátiles. Economía, permite la reducción de los costos derivados de las emisiones, de la custodia de los valores y de la liquidación de las operaciones. Gracias. A ver, aquí un punto muy alto a resaltar es la seguridad y confiabilidad, ¿no? Entonces, la entidad de depósito de valores, pues, tiene que trabajar fuertemente en ese tema, porque no se olviden que está manejando nuestro dinero, ¿no? En inversiones que hemos hecho y puede entrarse un hacker y poner su nombre, ¿no? En lugar de nosotros, y así que se puede complicar mucho el tema. En ese sentido, pues se hace una un protocolo de atención y además un protocolo de gestión, ¿no? Que se llama, que está muy metido en un concepto a nivel mundial que se llama el ethical hacking, ¿no? O sea, son conceptos de manejo de datos que podrían ser vulnerados, que se van trabajando en ese sentido y se genera un protocolo para evitar este tema. No significa que no se va a poder hackear, significa que se va a reducir al mínimo la expresión de un posible hackeo en ese sentido, ¿no? Que es la parte, yo creo, más importante e interesante de este tema en particular. Bien, vamos a algo más interesante. Melanie Kisbert. ¿No hay Melanie? Milen Kisbert. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ahorita. ¿Nos ayuda, por favor? Está bien. Sociedades administradoras de fondos de inversión. Las sociedades administradoras de fondos de inversión son sociedades anónimas que se encargan de la administración de fondos de inversión. Los fondos de inversión son patrimonios autónomos y separados de la sociedad administradoras de fondos de inversión que los administran. Están constituidos por aportes de personas y empresas para su inversión en valores de oferta pública. Según la ley del mercado de valores, los fondos de inversión se clasifican en fondo de inversión abierto o fondo mutuo. Mutuos son aquellos cuyo patrimonio es variable y las cuotas de patrimonio son redimibles directamente por el fondo. Fondo de inversión cerrados son aquellos cuyo patrimonio es fijo y las cuotas de participación no son redimibles directamente por el fondo y pueden ser transadas en el mercado de valores. Fondos de inversión financieros son aquellos que tienen la totalidad de su cartera conformada por valores u otros instrumentos representativos de activos financieros. Y fondos de inversión no financieros
son aquellos que tienen su cartera conformada por valores representativos de activos de índole no financiera. Gracias. Bueno, es un mundo bastante interesante en Bolivia, ¿ya? Se ha trabajado hace muchos años con este tema de los fondos de inversión. Tiene creo que la data más antigua de manejo del mercado de valores. Como todas las otras entidades, es una sociedad anónima constituida que generalmente están muy correlacionadas con las entidades financieras reconocidas del medio, ¿no? Banco Visa, Banco Nacional, etcétera, ¿no? Y todas las entidades en ese sentido. ¿Qué es lo que se genera? Como ustedes pueden apreciar ahí, un fondo de inversión es una bolsa, ¿ya? Ustedes ven aquí, donde van aportando dinero los inversionistas. Estos dineros se llaman aportes y cuando tú quieres retirarlos se llama rescates, ¿ya? Estos dineros pueden ser fijos, ¿ya? O pueden ser variables, ¿no? Va a depender mucho de la forma de que tú estás queriendo trabajar en ese sentido. Están constituidos principalmente por aportes de personas y empresas y que se pueden generar títulos valores a partir de ello de oferta pública, ¿no? Los fondos de inversión, pues, tienen que tener un objetivo, un objeto, o sea, con ese dinero, ¿qué van a hacer, no? Por ejemplo, hay fondos de inversión para apoyo a las MIPES, apoyo a los ganaderos, apoyo al sector quinuero, apoyo a las IFDs, ¿no? Las instituciones financieras de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van trabajando en ese sentido en particular. Tenemos fondos de inversión abiertos, donde se ha constituido básicamente bajo la lógica de un fondo mutuo. ¿Por qué mutuo? Porque todos los aportantes que ustedes ven acá, ya, están trabajando para su participación en ese fondo, ¿no? Entonces, no es una participación fija, sino más bien es una participación variable, ¿no? Si yo aporto más, lógicamente tengo mayor preponderancia en el fondo de inversión, pero si aporto menos también, ¿no? Y este dinerito, pues se invierte en algún lado, ¿no? Entonces se va trabajando en estos fondos de inversión. Los fondos de inversión cerrados, los fondos de inversión abiertos, pues sacar y meter la plata cuando tú quieras, ¿no? Cuando tú necesidad. Algunos fondos de inversión te dicen, si es un monto mayor, no sé, 12,000, 15,000, 20,000 dólares, tienes que avisar 1 o 2 días de anticipación, inclusive hasta una semana, si es mucho más grandes, ¿no? Entonces, simplemente por un tema de gestión de liquidez y tesorería que tienen estos fondos de inversión, ¿no? Porque esa plata no se queda ahí, tienen que manejarla, moverla, administrarla y rentabilizarla, ¿no? Si no, ¿cómo te pagan a ti tus intereses? Entonces, es una buena opción. Bueno, hoy día es muy parecida a la banca, ¿no? Pero en su momento, por ejemplo, había fondos de inversión bastante atractivos que pagaban entre el 4,5% y el 6%, cuando la banca estaba entre el 1,5% y 2%. Hoy día por ley, las cajas de ahorro te pagan 2%. Y muchas empresas hoy día, pero muchos bancos hoy día están trabajando fuertemente en ese aspecto, ¿no? Las cajas de ahorro están entre el 3,5% y el 4,5%, ¿no? Hoy día. Y más o menos así están los fondos de inversión abiertos que les comento. El fondo de inversión cerrado son básicamente un patrimonio autónomo, ¿ya? Se constituye este fondo limitado, ¿no? Por decir, es un fondo de 10 millones de dólares, ¿no? Ya está delimitado. Y yo lo que hago es comprarme una participación de ese fondo, ¿no? Como una acción. Creo una empresita y me compro una participación. De esa participación que me he comprado, yo voy a generar un rendimiento. Obviamente es mucho más alto que un fondo de inversión abierto, ¿no?
Ahora, ¿implica mayores riesgos? Efectivamente, ¿no? Y generalmente los fondos de inversión cerrados son de largo plazo, ¿no? 3, 7, 10, 15, 20 años, inclusive he visto alguna vez. Si yo quiero recuperar mi inversión, pues tengo que transar mi participación accionaria en el mercado de valores, ¿no? Entonces, eso, o sea, es un pasito adicional, un poquito más complejo, pero no significa que no lo puedes redimir, ¿no? Y lo propio tiene que tener un objetivo, un fin por el cual se ha creado este fondo de inversión cerrado. Por ejemplo, si lo he creado para apoyo a empresas del sector público, no, perdón, del sector quinuero, si yo pongo ese dinero en una empresa del sector soyero, pues ese fondo se complica sustancialmente, inclusive puede cerrar y tener sanciones muy complejas la SAFI que administra ese fondo, ¿no? Puede haber fondos de inversión financieros y no financieros, ¿ya? Entonces, en ese punto en particular es para que compres, cuando es financiero, compres toda la totalidad de ese fondo, ese dinero que estés viendo en esa bolsa, en activos financieros, ¿no? Particularmente títulos valores, ¿ya? Bonos, pagarés, etcétera, ¿no? Entonces va trabajando muchísimo en ese sentido. En cambio, en los no financieros, puedes comprar todo. Puedes comprar también títulos valores de índole financiero, pero también de índole no financiero. La mayoría de los bancos, perdón, de los SAFIs aquí en Bolivia, trabajan con fondos de inversión no financieros en fondos de inversión abiertos, ¿no? ¿Dónde está Mayra Ortiz? ¿No? Melanie Kisbert, no, ya está. Vanessa Mendoza. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Nos ayuda, por favor? Fondo de inversión. Es un patrimonio común, autónomo y separado de la sociedad administradora, constituido por los aportes de personas naturales y jurídicas denominadas participantes, para su inversión en valores, bienes y además activos determinados por la ley del mercado de valores y sus reglamentos. Gracias, ¿no? Aquí un poquito se detalla, ¿no? Para quién puede ser los participantes, puede ser personas naturales o jurídicas, por una parte, pero además todos estos fondos de inversión y los participantes tienen que estar determinados de acuerdo a la ley de mercado de valores y sus reglamentos, ¿no? La ASFI tiene un reglamento específico para las AFIs, ¿no? Cómo están trabajando, tanto en fondos de inversión abiertos como en fondos de inversión cerrados, ¿no? Y para que inclusive se puedan negociar los títulos valores de la mejor manera posible. Bien, les voy a hacer acá un ejemplo práctico de cómo funciona un fondo de inversión abierto. Les pediría por favor que nos ayuden prestando mucha atención, ¿ya? Una SAFI decide abrir un fondo de inversión, ¿ya? Este fondo de inversión lo constituye por $1,000. Es un fondo de inversión abierto. Y dice, voy a vender a 10 personas, cada una a $100, una participación de este fondo de inversión abierto. ¿Y qué voy a hacer con ese dinero? Lo voy a realizar en una cartera de inversiones, ¿ya? Voy a hacerlo en bonos del tesoro, en pagares bursátiles, en DPFs, en valores de titularización, en bonos de largo plazo, en acciones y en leches del tesoro, ¿no? Entonces voy a trabajar de esa forma, una diversificación en una cartera de inversiones, ¿no? Alguno va a rentar más, alguno va a rentar menos, seguramente que sí, pero para el ejemplo lo vamos a hacer estándar, ¿ya?
Vamos a suponer que todo genera una rentabilidad estándar, ¿ya? En todos los casos. Y como ustedes pueden apreciar, aquí están los $1.000 que se han invertido, ¿no? Que son estos $1.000 de acá. Y cada cuota vale $100, ¿no? Si uno quiere ingresar acá, pues tiene que entrar con $100. Pasa el tiempo y esos $1.000, ¿ya? Genera un 10%. Por ejemplo, en este caso van a ser de $1.000, $100, ¿no? Entonces va a ser $1.100. El nuevo valor de la cuota ya en el día 2, bueno, el día que nosotros veamos de plazo, la siguiente evaluación, pues va a valer cada cuota $110, ¿ya? Si el día 2 yo quisiera comprar un título valor, tengo que pagar a $110. Y si yo quisiera hacer un rescate, es decir, quiero retirar mi dinero, me van a dar $110, no $100 como lo que había comprado, ¿no? Entonces, aquí es un punto importante que ustedes tienen que analizar en ese sentido. Ahora es un ejemplo burdo, ¿no? No es que vas a ganar $100 por día, sino la idea es para que ustedes tengan en cuenta y podamos analizar y evaluar el manejo de la situación financiera de las empresas. Muchas empresas hoy día en Bolivia trabajan su liquidez de corto plazo en el mercado de los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque es líquido y segundo, porque tiene una mejor rentabilidad que otras opciones de inversión eh, de similares características, ¿no? Entonces trabajan por ello en ese sentido. ¿Cómo funciona un fondo de inversión abierto? ¿Quiénes son los participantes? Vamos a ver de color, vamos a oscuro. Ya. Por un lado están la SAFI, ¿ya? Ok. Y la SAFI decide crear este patrimonio autónomo, que es el fondo de inversión. Este fondo de inversión, por administrarlo, genera la SAFI una comisión. Y su trabajo más importante es administrarlo. Para administrar este fondo de inversión, necesita de inversionistas, ¿no? Entonces, los inversionistas son los que van a ir manejando este dinero, aportando estos dineros y estos a su vez necesitan rendimientos, ¿no? No son inversionistas porque quieren, ¿no? Sino porque necesitan rentabilidad. Estos a su vez utilizan estos fondos para trabajar en el mercado de valores, ¿ya? Y realizar diferentes operaciones, ¿no? De acuerdo a lo que necesiten hacer. Por ejemplo, comprar acciones de bancos, acciones de agencias de bolsa, de compañías de seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se va trabajando muchísimo en ese aspecto y se va generando por todo este tema una comisión de administración, ¿no? Por parte de estas entidades. El fondo de inversión cerrado, ¿no? Es lo propio, hasta aquí funciona exactamente lo mismo, son $1.000, ¿no? Cada uno pone $10, 10 de ustedes ponen $100 cada uno y tenemos los $1.000. En valor en libros, en la cuota de capital es de $1.000, con una estructura muy similar a la anterior, ¿no? Que era básicamente este trabajo. Sin embargo, en un fondo de inversión cerrado, una vez que ha generado la rentabilidad, que es igual que el otro caso, 1.100, ya no se habla de rescate, no se habla de querer vender tu cuota de participación. Y para esa cuota de participación, pues lo voy a tener que negociar en el mercado de valores. Ustedes recordarán que había un valor, ¿no? Un precio $110 en el anterior ejemplo. Hoy día no lo hay. ¿Por qué? Porque el que quiere vender, en algún caso puede vender a un precio mayor que estos $110, por eso dice un valor en libros, o puede ser menor, ¿no? ¿De qué va a depender? Del apetito de riesgo, de la necesidad de compra o inversión, como quieran verlo,
de las empresas, ¿no? Entonces va a trabajar muchísimo en ese punto en particular. Una empresa que quiere comprar cuotas, lo propio, ¿no? Tiene que ir al mercado de valores para ver si hay algo a la venta de un fondo de inversión cerrado y comprar al precio de mercado, no al precio del valor del libro, ¿no? Funciona muchísimo acá la libre oferta de mercado. Entonces, ¿puede ser que compra 110? Puede. Puede ser que compra 109, también puede. Puede ser que compra 111, también puede, ¿no? Va a depender mucho de las condiciones que están trabajando en ese sentido. A ver, nos ayuda alguien. Kevin Corina. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿nos ayuda? Está bien, licenciado. Contrato. Contrato es el documento suscrito entre el participante y la sociedad administradora, delegándole la administración de su inversión. Se suscribe en el caso de fondos de inversión abiertos. Ok, el fondo de inversión abierto, como no es una participación accionaria, es un dinero que tú estás guardando como una caja de ahorro, tienes que firmar un contrato. Pero tienes que firmar un contrato que te estás dando una tuición, que es delegar la administración de tu inversión. Tú estás diciendo, tú decidí qué es lo que mejor le conviene hacer a mi dinero, ¿no? Invertir aquí, invertir allá, etcétera, ¿no? Entonces, le estás dando un potestad en ese sentido. Entonces, trabaja en ese aspecto en particular. Los fondos de inversión seguramente son muy coincidentes con las cajas de ahorro, ¿no? Pero, lógicamente, tienen sus particularidades. Una de ellas es que este contrato es de delegación. El contrato de caja de ahorro es de adhesión, ¿no? Yo me adhiero a las condiciones del banco. Trabaja en ese punto. Asimismo, todos los fondos de inversión, cuando ustedes abran, tienen un reglamento interno, ¿no? Están sus normas, cómo se tienen que pedir los recursos, cómo se hace el rescate, quién lo hace, cómo lo hace, en qué tiempo tiene que ser. Está especificado todos estos temas para que ustedes tomen en cuenta ese aspecto. Actualmente, las empresas privadas en Bolivia tener que trabajar mucho en este aspecto, en el reglamento interno, van operando con diversos tipos de fondos, ¿no? O sea, inclusive diversifican de esa manera, ¿no? Entonces, se van escribiendo a cada reglamento interno de acuerdo al número de fondos de inversión que se han ido generando. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Los fondos de inversión, las AFIs, tienen como relación buscar la mejor relación entre riesgo, rendimiento y liquidez, ¿no? Entonces, hacen su trabajo en los portafolios de inversión, las carteras de inversión, como quieran llamarlo. Ustedes lo van a ver en otra materia, creo, ¿no? Y van a ver cómo trabajan, cómo operan las AFIs, considerando este aspecto para poder cerrar este tema y solucionar los temas venideros, ¿no? Entonces, trabajo mucho en ese sentido. ¿Dónde está? Jocelyn Achá. Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, ¿nos ayuda? Está bien. Sociedades de titularización. Las sociedades de titularización son sociedades anónimas creadas por la Ley de Mercado de Valores, que se encargan de llevar adelante los procesos de titularización, emitiendo los valores emergentes del mismo. La titularización consiste en la constitución de patrimonios autónomos por parte de un originador destinados a garantizar y pagar los valores emitidos. Dichos patrimonios son independientes del patrimonio de la sociedad titularizadora, pero son administrados por esta.
Este proceso permite una novedosa alternativa de financiamiento mediante la constitución de patrimonios autónomos que respaldan los valores emitidos. Son susceptibles de ser titularizados, por ejemplo, las carteras y documentos de crédito, flujos de caja, contratos de arrendamiento financiero, que son conocidos como leasings, contratos de factoraje, factoring, etcétera. Gracias. A ver, un tema importante, un tema que pues seguramente hoy en día, como les comento, está en auge en muchos países de Sudamérica, pero en Bolivia está muy relegado. Entonces, si alguno quiere hacer algún tema, tesis con relación a este tema, pues le va a salir muy buenos resultados, ¿no? Particularmente con la titularización de flujos de caja, ¿no? Que es un tema bastante interesante. Bien, como la sociedad de titularización, en Bolivia solo tenemos dos, Visa y BDP, ya son igual que los otros SAs, ya trabajan dentro del mercado de valores porque tienen que realizar la venta y comercio de estos títulos en el mercado de valores, ¿no? Entonces funciona en ese sentido. Y cómo trabajan prácticamente, si ustedes me siguen, ya la sociedad titularizadora que quiere titularizar algo, que es prácticamente crear un patrimonio autónomo, transferir un activo a este patrimonio autónomo. Les voy a poner un ejemplo muy burdo para que ustedes me entiendan mejor. Yo tengo una tienda, ¿ya? No sé, imagínense en San Miguel, ¿ya? En La Paz, o en Ciudad Satélite, en el Alto, imagínense, ¿ya? Más fácil, más que mejor comercio tiene. Esta tienda yo decido alquilarla. No sé, me cuesta $500, por una cosa de esas, mensualmente el alquiler. Pero yo me estoy en el país y necesito a alguien que me lo cuide y me lo cobre, ya. Y por hacer todo ese tema, pues le voy a pagar una pequeña comisión, ¿no? Entonces, le digo, oye, aquí está la tienda, son los papeles, por favor, alquilala y todo el dinero que vaya recaudando me lo depositas a esta cuenta, ¿no? Durante los próximos 2, 3, 4, 5 años. Me dice, ok, pero te va a costar, ¿no? Etcétera. Entonces, no sé, me alquilar $500, solo te voy a pagar 450 para mí por el servicio que te estoy dando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Inscribamos por un plazo limitado, ¿no? 2, 3, 4, 5 años, hasta que yo decida volver o ver qué hacer con el activo. Entonces yo le transfiero mi derecho de alquiler a este amigo, ¿no? Entonces esa es más o menos la lógica de una sociedad titularizadora. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues va a ir cobrando estos alquileres, ¿no? Ahora, yéndonos al ejemplo que estamos viendo, pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué tipo de activos va a tener este patrimonio autónomo? Aquí está su ejemplo, ¿no? Carteras, documentos de crédito, flujos de caja, contratos de arrendamiento, contratos de factoraje, etc. Lo más utilizado, flujos de caja, ¿no? Si mis flujos de caja futuros los voy a titularizar, los que están allá en el futuro, ¿no? Ustedes han hecho así una regla, perdón, un diagrama de tiempo, ¿no? Donde aquí está el tiempo 0 y aquí está el tiempo n, ¿no? Entonces yo estoy diciendo el año 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el año n. Entonces lo que estoy haciendo es trayendo mi flujo de caja al año 0, del año 2 al año 0, del año 3 al año 0, del año 4 al año 0, del año 5 al año 0 y del año n al año 0. Pero para hacer eso necesito dos cosas. Primero, ver que la proyección de esos flujos de caja sean correctos, congruentes con el negocio, el mercado en el cual estoy trabajando. Segundo, cuando
evalúa esa parte, el análisis financiero se contempla básicamente dos aspectos. El primero es el análisis cualitativo de cómo está administrando el negocio, quién lo maneja, qué productos tengo, en qué mercado trabajo, etcétera. Y el análisis cualitativo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, no sé, imagínense, hoy día vendo $100,000 al año y estoy diciendo que voy a vender $1,000,000 al próximo año, ¿no? Ese crecimiento exponencial seguramente se debe a algo, ¿no? No sé, he encontrado la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y es algo que podría suceder o no, y eso se va a evaluar particularmente por la sociedad de titularización, para que me puedan asesorar si lo que estoy planteando es correcto. Porque después también entra la calificación de riesgo, ¿no? Como en todos los puntos en particular en ese aspecto. Estoy seguro que en el punto más alto que se tiene, que es el tema de el final de este periodo de tiempo, ¿no? Es decir, el año 7, 10, 15, 20, no sé qué año habremos puesto con fecha límite, ¿ya? Es más complicado decir va a venir acá, ¿no? O sea, voy a traer al año cero estos valores porque no hay una certeza de ello, ¿no? Es un tema un poquito complejo en ese punto en particular. Entonces, este patrimonio autónomo lo que hace es generar, perdón, un títulos valores, ¿no? Y para hacer esos títulos valores tiene que alimentarse de una cesión de bienes o activos para titularizar. Esta emisión de títulos valores es transado en el mercado de valores, donde es adquirido por inversionistas. Estos inversionistas dan los recursos y este dinero va al patrimonio autónomo para que vaya al originador. Cuando una persona decide realizar una titularización, de flujos de caja particularmente, existe una prelación, ¿no? Yo todo el flujo de caja que tengo, voy a decir, es como cuando ustedes van al mercado, ¿no? Bueno, no sé si ustedes, pero sus mamás seguramente que sí, o sus papás, dicen, no, esto para la carne, esto para el pollo, esto para la luz, esto para el agua, para el gas, para el alquiler, para lo que fuera, ¿no? Así más o menos funciona, pero dice, estos son para los gastos operativos inherentes al negocio, esto es para el costo de ventas o costo de producción, esto es para pagar la titularización y esto es lo que me queda. Les puedo disponer, no sé, mejorar el plan de marketing, contratar unos modelos para la Expo Cruz, no sé, lo que se me ocurre, ¿no? Porque es el excedente a lo que yo estoy trabajando en ese sentido. De ese punto en particular, ¿ya? Las empresas hoy en día están viendo la figura de poder realizar una titulación, pero no a ese nivel, ¿no? Sino un poco más burdo el concepto a un año plazo, ¿no? Financiar flujos de caja de un año plazo. Sin embargo, los pagares bursátiles creo que compensan ese tema y no se ha gestionado algo más o algo adicional en ese sentido en particular. Eso por un lado, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar que se tiene y es los que van a ir engranando particularmente la sociedad de titularización como un mecanismo adicional de financiamiento que se va trabajando en el mercado local, ¿no? Eso es, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda, sugerencia. ¿Nada? Ok, perfecto. Entonces, no hay sugerencias, nada de ello. Nos vemos mañana. Que tengan buena noche, jóvenes. Hasta mañana, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego.